Vamos a reanudar la grabación. Muy buenas tardes, estudiantes. Bienvenidos a nuestra sesión virtual del día 11 de noviembre, donde vamos a tratar los temas del módulo 3 concernientes a Lean Startup, el método Lean Startup y lienzo Canvas. Disculpen, esta es la presentación, la segunda presentación del módulo 2. Disculpen, conceptos claves del emprendimiento. Pero a partir de esta presentación vamos a entrar de manera muy elegante, espero sea así, a el módulo número 3, donde vamos a hablar específicamente del tema de innovación y técnicas de innovación. ¿Y qué implica la innovación? Es un tema fantástico. Lo otro es que voy a ensayar un nuevo formato de presentación. Les voy a pedir en todo caso a través de WhatsApp más adelante, después que termine la sesión, si prefieren estas láminas con fondo blanco o prefieren las láminas con fondo negro y letras blancas. En todo caso, que se les puede facilitar su lectura. Por supuesto, tendrán acceso a esta presentación. Muy bien, entonces el tema pasado habíamos hablado sobre emprendimiento, tipos de emprendimiento y modelos de negocio. Y eso en esa lección también hablamos sobre startups. Hemos hablado de las startups, básicamente como un tipo de emprendimiento conocido como empresas escalables, empresas ascendentes. Y son empresas que buscan crecer rápidamente, entran en sectores de alta tecnología, son empresas innovadoras, son empresas que emplean personal altamente calificado, etcétera. Esas, digamos, habían sido las definiciones con las cuales habíamos hablado de startup. Ahora, en este capítulo, en esta presentación, vamos a hablar más a fondo de lo que es una Lean Startup, lo que es la metodología Lean Startup y lienzo Canvas. Y con Lean Startup habíamos hablado de que eran empresas emergentes ágiles, que es una forma de startup que aplica una filosofía de diseño, un método de diseño conocido como el método Lean Startup, que se basa en desarrollar los productos a partir del desarrollo del cliente, es decir, el estudio de los problemas y necesidades del cliente, en lugar de como suele ser en muchos casos, que diseñen el producto primero y ven entonces cómo se adecua al cliente. Hay dos personajes claves. Uno de los personajes que yo les presenté la semana pasada fue Steven Blank. El personaje del cual vamos a hablar un poco el día de hoy, los voy a introducir el día de hoy, es Eric Rice. De Eric Rice vamos a hablar más en el próximo capítulo, próxima presentación. Pero aquí hay algunas verdades incómodas sobre las startups que presentó Eric Rice. Una de ellas es que la mayoría de las startups fracasan, dependiendo de los números y de qué país se esté hablando, de qué sistema se esté hablando. Estamos hablando entre 60-80% de las startups fracasan, es decir, es una tasa de morbilidad muy elevada. Y la mayor parte de las empresas emergentes no logran sobrevivir su primer año. Lo segundo, la mayoría de los nuevos productos que desarrollan esas startups no tienen éxito. Precisamente por eso es que esas startups fracasan. Es decir, el grueso de las empresas emergentes que desarrollan productos terminan consiguiendo que sus productos y servicios no son particularmente atractivos para el mercado. ¿Qué quiere decir que no son atractivos para el mercado? Muchas veces implica que simplemente son soluciones a problemas que realmente los clientes no tienen. Y eso sucede porque empezaron a diseñar la propuesta en base a lo que el emprendedor cree que el mercado necesita, en lugar de verificar con precisión qué es lo que realmente el consumidor necesita. Y tercero, la mayoría de las nuevas empresas no están a la altura de su potencial, es decir, la mayor parte de las startups, incluso están creados y que parecen tener éxitos, no obstante, no logran realmente desarrollar su pleno potencial. De hecho, esto lo trata Eric Rice en el primer capítulo del libro Método Lean Startup, que de hecho es una de las asignaciones de esta semana. Todavía no la he presentado, la estaré asignando entre hoy y mañana. Pero Eric Rice también tiene una suerte de observaciones optimistas, y es uno, el éxito de una startup se puede diseñar siguiendo el proceso correcto, y segundo, esto significa que se puede aprender y se puede enseñar. Es decir, ese proceso correcto al que se refiere Eric Rice se conoce como la filosofía Lean Startup. ¿Y qué es una Lean Startup? Es una startup es una startup ágil que diseña su producto alrededor de las necesidades de su cliente y no al revés, no diseña su producto esperando entonces que el cliente lo adopte sí o sí. Entonces, Lean Startup, hablemos de una pequeña definición de qué es una Lean Startup. Es una institución humana diseñada para crear nuevos productos
productos y servicios en unas condiciones de incertidumbre extrema. ¿Qué quiere decir esto? Que una startup realmente es un experimento, es una organización que está realizando un experimento. Y ese experimento es determinar si han logrado identificar precisamente las necesidades del cliente y si la hipótesis que ellos han desarrollado en torno al problema del cliente les ha llevado entonces a desarrollar un producto que realmente, un producto o servicio que realmente logre satisfacerlo exitosamente. La startup es una organización cuyo único propósito es desarrollar un modelo de negocio, es validar una serie de ideas en torno a cómo formar ese modelo de negocio. Y vamos a ver a lo largo de esta presentación cuáles son esos elementos a analizar a la hora de desarrollar un modelo de negocio. Un segundo concepto de Lean Startup, o digamos un segundo elemento de la Lean Startup, es que se caracteriza por un ciclo de tiempo extremadamente corto, centrado en que los consumidores quieren, sin tener que preguntárselo, es un enfoque científico para tomar decisiones. Repito, el ciclo de desarrollo de una Lean Startup, es decir, el ciclo en el cual la Lean Startup, la empresa emergente ágil o la startup ágil, para castellanizarlo un poco, desarrolla su experimento es extremadamente corto, puede ser tan poco como 3 semanas. Y lo que hace una serie de emprendedores que forman una Lean Startup es que han identificado lo que puede ser un posible problema y en base a interactuar con su cliente target, con su cliente potencial, con el cliente que están interesados, el público consumidor con el que están interesados a vender el producto o servicio, estudiando su comportamiento, estudiando sus necesidades, interactuando con él, van a identificar si el problema que han identificado realmente es un problema que los consumidores están dispuestos a resolver pagando por un producto y servicio. Y la segunda hipótesis es si el producto o servicio que han diseñado realmente logra satisfacer las necesidades del cliente. Y eso sucede en un periodo muy corto de tiempo, a diferencia de lo que había sido con las startups tradicionales que podían llevar hasta varios años de desarrollo y cientos de millones de dólares, incluso de inyección de capitales para desarrollar un producto o servicio que al final no tiene mercado. Entonces, Eric Rice desarrolló esta filosofía, digamos, no la desarrolló, pero basada en su estudio de lo que es la metodología de desarrollo de cliente creada por Steven Blank. Él desarrolló una metodología en la cual una startup logra validar su modelo de negocio y todas las hipótesis de su modelo de negocio, es decir, la hipótesis del problema y la hipótesis de la solución en un periodo muy corto de tiempo, haciendo una serie de pequeños experimentos con el menor costo posible y con la menor inversión, digamos, de recursos, porque la Lean Startup es un experimento, si el experimento fracasa, la idea es fracasar de manera barata, rápida y continua, y digamos de manera fácil, de modo tal que la acumulación de conocimiento en base a la caracterización del mercado, del cliente y qué producto o servicio pudiese resolver, no sea un conocimiento que vaya, que se adquiera a través de un costo excesivo, que el emprendedor no tenga que asumir deudas impagables o que el costo sea tan grande que termine disuadiendo al equipo que está desarrollando el producto. Es decir, la idea es poder realizar estos experimentos de validación de modelo de negocio de la forma más económica y rápida posible. Y a lo largo de esta cátedra les vamos a enseñar una serie de técnicas que ustedes van a poder aplicar con su proyecto, con, digamos, su propuesta de proyecto de emprendimiento, sus propios grupos de trabajo, de modo que puedan, digamos, desarrollar una especie de propuesta de modelo de negocio y puedan validar el interés de su consumidor target de la manera más rápida, sencilla y barata posible. Barata, estamos hablando de que no van a tener que invertir un centavo para ello, aunque sí algo de tiempo. En fin, entonces, ¿qué es una Lean Startup? En resumen, es una Lean Startup o una empresa emergente ágil, disculpen, es aplicación del pensamiento Lean o del pensamiento ágil al proceso de innovación. Es decir, una Lean Startup es una startup que aplica o que desarrolla, digamos, en su proceso de innovación la filosofía de desarrollo ágil, que es otra forma en la que podríamos llamar el desarrollo Lean, como desarrollo ágil. Lean es una palabra inglesa que quiere decir ligero, pero con ligero realmente se refiere a ágil. Entonces, ¿qué es agilidad? Agilidad es rapidez, agilidad es flexibilidad, agilidad es la capacidad de pasar de un estado a otro, agilidad es la capacidad de poder moverte de una idea a otra. Entonces, en esta fase inicial de desarrollo, la idea es que la organización sea lo más ágil posible, lo que pueda validar los modelos de negocio siendo una serie de experimentos para validar la hipótesis del problema y la solución de la manera más rápida y ágil posible.
y reducir los costos de innovación. Y esa es precisamente la gran contribución que hace la metodología Lean Startup, es reducir el costo de innovar y crear nuevas empresas. Entonces, vamos a aplicar una máxima, digamos, unas máximas de la filosofía Lean. La filosofía Lean o filosofía ágil, desarrollo ágil, es eliminar los despilfarros, maximizar la eficiencia. Es una suerte de filosofía minimalista de desarrollo de productos y servicios, en lugar de las filosofías maximalistas que imperaban en la década de los 90, donde una startup tenía que ser una empresa que antes de llegar al mercado tenía que recibir millones de dólares de capitales de riesgo y desarrollar todo un producto y todo un servicio costoso y luego lanzarlo al mercado y luego invertir varias millones de dólares en publicidad, etcétera, para encontrarse que resulta que las hipótesis que los emprendedores habían desarrollado en torno al producto y al servicio nunca las validaron. Entonces, cuando lanzaron al mercado su producto o servicio, después de haber gastado ese enorme dineral, pues resulta que eh, lo que ellos creían que iba a ser un producto atractivo, resulta que no tenía, no llamó la atención del consumidor. Así que la filosofía Lean va en contra de eso y más bien promueve un desarrollo ágil del producto o servicio. Y eso significa la eliminación de todo despilfarro, maximizar eficiente. Es una filosofía minimalista de desarrollo de producto o servicio. Entonces, de acuerdo a la filosofía Lean Startup, podemos plantearnos una pregunta clave, que es cuáles de nuestros esfuerzos están creando valor y cuáles son un despilfarro. Entonces, esta es una pregunta muy importante, porque esta es una pregunta que nos lleva a tomar una serie de consideraciones. Primero, estamos midiendo la efectividad de las medidas que estamos tomando a cabo, de los esfuerzos que estamos tomando a cabo. Estamos tomando, digamos, estamos midiendo qué tan eficientes estamos siendo. Y segundo, estamos realmente conscientes de que puede ser un despilfarro o que no. Entonces, la filosofía Lean Startup parte de una serie de preguntas en torno a cómo estamos diseñando la experiencia de desarrollo de productos o servicios, la experiencia de innovación. ¿Cuál es la habilidad esencial Lean? La habilidad esencial del desarrollo ágil es aprender cómo identificar el despilfarro en una organización, en una startup, y eliminarlo sistemáticamente. Todo cuanto no genere valor a la empresa, todo cuanto no está contribuyendo al desarrollo de un producto o servicio atractivo para el cliente, todo cuanto no esté contribuyendo a la satisfacción de las necesidades del cliente, es por definición un despilfarro de acuerdo a la filosofía Lean Startup. Repito, cualquier cosa que no esté generando valor para el cliente y la empresa es un desperdicio y debe ser eliminado. El Startup, en el caso, por ejemplo, en manufactura, cuando se trata del desarrollo de productos físicos, el valor es algo que proporciona un beneficio al consumidor. Cualquier otra cosa es un despilfarro. Muy bien. Entonces, partiendo de la filosofía Lean, al lanzar una startup, no se sabe quién será el consumidor y qué es lo que el consumidor encontrará valioso. Entonces, por eso hablamos que una startup es una organización que opera en un entorno de alta incertidumbre, porque todo cuanto tenemos en este momento una hipótesis de quién pudiese ser nuestro consumidor, a cuál es el público que nosotros queremos llegar y tenemos alguna idea de cuál pudiese ser, digamos, el valor que nosotros podemos ofrecer a ese consumidor, pero realmente no lo sabemos con certeza hasta que empecemos a validar el producto, validando a través del desarrollo de una serie de experimentos. Entonces, no sabemos con certeza quién es nuestro consumidor y no sabemos con certeza realmente qué es lo que nuestro consumidor va a encontrar valioso en nuestra oferta de producto o servicio, o si va a encontrar algo de lo que ofrecemos valioso. Y esa gran incertidumbre forma parte eh, esencial de lo que es una startup. Realmente una startup opera en ese entorno. Y una vez más, reitero, cualquier cosa que no contribuya al aprendizaje de qué es lo que quiere el cliente, qué es lo que quiere el consumidor, es un despilfarro. Repito, cualquier cosa que no contribuya al aprendizaje de qué es lo que quiere el consumidor es un despilfarro. Porque cuando aprendemos qué es lo que realmente quiere el consumidor, qué es lo que el consumidor encuentra valioso, es cuando podemos empezar a desarrollar un producto atractivo, un producto que el consumidor esté dispuesto a comprar, a adquirir, a suscribirse, etcétera. Una empresa Lean Startup, una corporación Lean Startup, es una organización que está diseñada para aprender
de la manera más rápida y barata posible qué es lo que quiere el consumidor. Esa es otra bonita definición muy sencilla de qué es una Lean Startup. Entonces, la filosofía Lean considera que es preferible para poder entender qué es lo que quiere un consumidor, desarrollar un producto mínimo viable. ¿Qué es un producto mínimo viable? Una suerte de prototipo que estamos diseñando y que lo que hace es, digamos, una especie de versión, por decirlo así, una versión inicial, una primera versión del producto o servicio que queremos lanzar al mercado. Antes, en la década de los 90, las startups que no operan la filosofía ágil o la filosofía Lean Startup, lo que hacían es que desarrollaban todo un producto terminado en el que invertían millones de dólares desarrollando el producto, miles de horas hombres desarrollando el producto, etcétera, lanzarlo y resulta que no era atractivo. Entonces, eso genera un enorme desperdicio de capital, recursos, talento humano, desarrollando productos que no tenían éxito. Entonces, la filosofía Lean Startup pretende solventar ese problema, digamos, a través de una filosofía distinta que prefiere el desarrollo de un producto mínimo viable que no es perfecto, que puede tener muchos defectos, que es una especie de bosquejo de versión sencilla de lo que queremos lanzar al mercado, pero ese producto es lo que vamos a lanzar y observar cómo los consumidores lo utilizan y qué piensan los consumidores respecto al producto y qué es lo que consideran valioso del producto. ¿Y por qué hacemos esto? ¿Por qué estamos lanzando un producto inicial, digamos, inacabado, sencillo, que puede tener un montón de defectos y que tal vez es un producto desarrollado además muy económicamente? Porque ese producto mínimo viable lo que realmente es ese prototipo, también se le puede conocer, a veces se utilizan como sinónimos, a veces se establecen diferencias. Vamos a hablar en este caso de prototipo. Porque ese prototipo, ¿qué es lo que es? Es una herramienta de aprendizaje, porque a través del prototipo es que vamos a observar cómo los consumidores lo utilizan y vamos a aprender qué es lo que los consumidores consideran valioso del prototipo o qué les gustaría que tuviese el prototipo o qué no les gusta del prototipo. Y eso lo hacemos a través de un proceso de recolección de feedback, de retroalimentación, de crítica de nuestros clientes y a partir de ahí tomamos una decisión si respecto a pivotar, es decir, si tenemos que ahora desarrollar una nueva hipótesis respecto al problema y a la solución o por el contrario confirman que nuestro público blanco, nuestro público target, está interesado en el producto y por ende perseveramos desarrollando el prototipo hasta volverlo un producto cada vez más refinado y más sofisticado y más efectivo. Y este proceso no es un proceso que deba tomar mucho tiempo, no es un proceso que va a tomar un año o meses, es un proceso que debe tomar semanas. Es decir, un prototipo tiene que desarrollarse en el menor tiempo posible. De hecho, el tiempo promedio suele ser 3, 4 semanas, no más de un mes. Es un periodo de tiempo muy, muy pequeño. E inclusive muchas veces, antes del desarrollo del prototipado, se valida la idea a través de una presentación respecto a cuál es el producto que quieren llevar al mercado y medir el interés por parte del público. Eso lo vamos a hablar también más adelante. Entonces, ¿qué es lo que quiere, qué es lo que pretende la filosofía Lean Startup? ¿Qué es lo que pretende todo este proceso? La obtención de aprendizaje validado. ¿Aprendizaje de qué? De qué es lo que quiere el cliente, qué es lo que busca el cliente, qué es lo que el cliente considera valioso. Y a través de ese aprendizaje, pues sabemos ahora cómo debemos desarrollar el producto para que sea cada vez más atractivo para el cliente, cómo podemos desarrollar el producto para poder maximizar su valor y que el cliente esté dispuesto a adquirirlo. Entonces, ese es, digamos, el punto central de la filosofía Lean Startup. Entonces, resumiendo, la filosofía, el Lean Startup es desarrollo del consumidor, que es decir, comprender el perfil del consumidor, quién es nuestro consumidor, qué necesita, cuáles son sus necesidades, etcétera, más el desarrollo ágil de producto, que es desarrollar rápidamente un prototipo y luego lanzarlo al mercado y ver cómo nuestro cliente interactúa con ese prototipo, con ese producto mínimo viable. Una vez más, a veces se los utiliza como sinónimos, a veces no, y ver cómo interactúa con él. Y a través de la observación de esa interacción obtenemos aprendizaje validado. Esto también lo podemos resumir el procedimiento en lo siguiente, es un proceso de crear, medir, aprender, es decir, crear el prototipo,
medir la reacción del consumidor ante el prototipo, aprender qué es lo que realmente quiere el consumidor. Entonces, eso lo que permite es ir refinando el producto para hacerlo cada vez más atractivo, cada vez más sofisticado. El producto no tiene que ser perfecto y muchas veces el producto es, francamente, muy sencillo, muy básico, muy minimalista, pero no tiene por qué ser un producto perfecto. Tiene que ser desarrollado con el menor costo posible, precisamente para poder conseguir entonces obtener aprendizaje validado al menor costo posible, incluso aún sin necesidad de inversionistas, por ejemplo, o capital ángeles, o perdón, inversionistas ángeles o capitales de riesgo. Tercer componente clave es la contabilidad de la innovación. Y eso tiene que ver con el aspecto de medición. Tenemos que medir no solamente el número de clientes que está utilizando nuestro producto, sino además cuánto podemos percibir de él, eh, cuánto ingresa, cuáles son nuestros costos operativos, etcétera. Medir el crecimiento de la facturación, que eso es directamente proporcional al crecimiento del número de nuestros clientes. Es decir, este es un proceso que requiere eh, tomar en cuenta muchas métricas como por ejemplo número de clientes, ingresos, egresos, crecimiento, digamos, el crecimiento de la facturación, etcétera. Entonces, es un proceso que no lo describiría como muy complejo, pero que sí es bastante, requiere de mucha diligencia para su desarrollo, requiere de mucha atención. Entonces, puntos claves. Hay que interactuar continuamente con los clientes. Tenemos que recibir feedback continuo de los clientes para poder aprender de lo que realmente quiere el cliente. Seguro, tratar de generar ingresos desde el principio. Por eso es recomendable que el producto mínimo viable que estén desarrollando sea un producto pago. Es decir, que a pesar de que es un producto que están desarrollando de forma tanto minimalista como una herramienta de aprendizaje, es preferible que esta herramienta de aprendizaje, no obstante, genere una fuente de ingresos. Y esa fuente de ingresos no necesariamente tiene que ser la startup en un inicio muy rentable, pero sí debería al menos poder cubrir los costos operativos, porque la idea de una startup no es que el emprendedor se endeude, y la idea de una startup inclusive no es que el emprendedor arriesgue su propio capital o arriesgue sus propios bienes para poder desarrollar la empresa. La idea es desarrollar al menor costo posible. Tercero, evitar expandirse hasta generar un flujo de ingresos sostenible. Y ese es un problema que han tenido otras startups que van lanzando un producto al mercado y van tratando de expandirse lo más rápido posible sin haber consolidado definitivamente el flujo de ingresos. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen un producto que es lo suficientemente atractivo para que un número creciente de clientes esté dispuesto a pagar por él, pagar por descargas, pagar por suscripción, pagar por modelo freemium o modelo gratis, que pagan por funcionalidades adicionales, etcétera. En fin, la idea del desarrollo ágil es que no expandimos la empresa hasta estar plenamente seguros que tenemos una fuente, un flujo de ingreso constante, porque es precisamente ese flujo de ingreso constante lo que va a poder permitir capitalizar la expansión de la empresa sin tener que recurrir demasiado a capitales de riesgo o inversionistas ángeles que, por supuesto, a cambio van a querer parte del capital accionario de la empresa. Entonces, lo bueno es que a través de la metodología Lean Startup, si hacemos las cosas correctamente, si tomamos en cuenta la necesidad de ser rentable desde el primer día, podemos evitar, digamos, sacrificar demasiado nuestro control accionario de la empresa que estamos creando. Lo siguiente, partir de la idea que los clientes y el producto aún son desconocidos. Partimos de hipótesis, pero esas hipótesis no deberían ser hipótesis que nosotros tomemos como hechos concretos, es decir, son experimentos y esos experimentos lo que buscan es simplemente determinar si lo que nosotros identificamos inicialmente como nuestros clientes y el producto realmente terminan siendo confirmados o por el contrario terminan siendo desaprobados por el experimento. A veces en un experimento creemos que un segmento del cliente es el segmento más atractivo y resulta que un segmento de cliente completamente distinto que no habíamos tomado en cuenta resultó que estaba más interesado en nuestro producto. En la siguiente sesión vamos a ver algunos ejemplos, la vamos a dedicar a ejemplos del startup, de desarrollos, etcétera, para poder ver esto con mayor, digamos, con mayor detalle. Esta sesión es una sesión más que todo teórica. Y tercero, quinto, perdón,
pensar en grande y empezar en pequeño. Es decir, la idea de una startup no es un llamado simplemente a ser muy modestos y bueno, voy a crear algo pequeñito por acá, un pequeño nicho en el mercado. No, una startup está partiendo de la idea que está desarrollando un producto o servicio que puede tener una enorme acogida, no solamente en su mercado local o regional, sino incluso hasta a nivel internacional. Muchas startups inclusive no solamente utilizan la filosofía de desarrollo ágil, sino además que se identifican como startups born global o nacidas globales o startups nativas globales, que quiere decir que son startups que están desarrollando su producto para lanzarlos directamente al mercado internacional. A partir de aquí tenemos 10 minutos que quisiera dedicar a cerrar este tema y a partir de la próxima sesión de la segunda parte vamos a empezar con una sesión de preguntas y respuestas. Vale. Entonces, aclarando algunos conceptos, aprendizaje validado. La startup está para aprender cómo crear negocios sostenibles. Ese es el propósito de la startup. Y cómo se crean negocios sostenibles con un producto atractivo que responde a las necesidades del cliente y a partir de esas necesidades del cliente que están siendo satisfechas, hay un flujo continuo, hay un flujo sostenible y creciente de ingresos para la empresa. Eso es lo que permite financiar la operación de la empresa y permite que el negocio no solamente sea sostenible, sino además que pueda expandirse. Segundo, este conocimiento puede orientarse científicamente llevando a cabo experimentos frecuentes que permiten que los emprendedores puedan probar todos los elementos de su idea, las hipótesis. Y ese es otro tema también el que quiero enfatizar, y es que en la metodología de desarrollo ágil se basa en la observación y experimentación científica. Y en la segunda parte vamos a ver un poco más de qué se trata esta experimentación científica. Se trata a través del método científico, que es un método de obtención de aprendizaje validado a partir de la experimentación y el desarrollo de conclusiones a partir de esos experimentos. ¿Cómo se valida rápidamente digamos, las hipótesis de un modelo de negocio y a bajo costo? Primero, los clientes, hay que partir de una serie de aspectos a tomar en cuenta. Uno es que los clientes realmente no saben lo que quieren. O sea, los clientes no saben lo que quieren hasta que se lo muestras. Una vez que le muestras el prototipo, el cliente va a utilizar el prototipo y si realmente considera que es valioso lo que está ofreciendo, va a estar dispuesto a pagar por él. Y esa es la demostración que el experimento ha tenido éxito, ya has demostrado, validado que la hipótesis de producto y la hipótesis del problema que desarrollaste, en efecto, estaban en lo cierto. ¿Por qué? Porque tienes clientes, esos clientes están pagando. Esa es la demostración del éxito en el desarrollo de la hipótesis. E incluso una manera de validar la idea a muy bajo costo es, por ejemplo, un portal web donde haces la propuesta del producto a través de una presentación, pues una videopresentación. Eh, y el portal web, todo lo que es un pequeño portal con una especie de reproductor de video donde haces la presentación de la idea de tu producto. Y posteriormente lo que puedes dejar abajo, por ejemplo, es una suerte de enlace para recolectar correos electrónicos. Es decir, si hay potenciales clientes que estarían interesados en comprar ese producto o suscribirse al producto, etcétera, el servicio, etcétera, entonces te dejan su correo electrónico. Entonces, ¿cómo validas que la idea tiene potencial? Si tienes 3.000 correos electrónicos después de una semana, semana y media, son 3.000 potenciales clientes. Es decir, lo que has demostrado es que tu idea tiene acogida, tiene interés. Y de hecho, una empresa conocida, Dropbox, empezó de ese modo. Vamos a analizar esos ejemplos la próxima semana. Otra manera es que pueden utilizarse estrategias de financiamiento como micromecenazgos, crowdfunding, para financiar el desarrollo del producto mínimo viable y lanzarlo. Por ejemplo, hay algunos emprendedores que desarrollan sus Lean Startup utilizando plataformas como, por ejemplo, Kickstarter, donde recibes, digamos, pequeñas donaciones, microdonaciones de potenciales clientes, las cuales posteriormente son redimibles a través de un producto o el servicio que estás ofreciendo. Por ejemplo, si es un software, una aplicación, por ejemplo, entonces esos micromecenazgos, ese dinero que te está ofreciendo sus potenciales clientes son redimibles por la descarga del producto, por ejemplo. Le vas a ofrecer valor a cambio de lo que te está ofreciendo eh, esos micromecenas, esas personas que te están ofreciendo capital. Y esta es otra forma adicional de financiamiento de startups de la que no se suele hablar mucho. Hablamos de
lo que son los inversionistas ángeles, y hablamos de lo que eran las capitales de riesgo, pero no habíamos hablado sobre los micromecenazgos, como por ejemplo con herramientas como crowdfunding. Entonces, en resumen, el Lean Startup para el Lean Startup el aprendizaje es la unidad esencial para medir el progreso de una startup. Es cuánto estamos aprendiendo sobre el perfil y las necesidades de nuestro cliente, porque entre mejor conozcamos nuestro cliente y sus necesidades, nos va a facilitar poder desarrollar valor para el cliente a través del producto o servicio que estamos ofreciendo. Entonces, los productos mínimos viables, como les he comentado, son herramientas experimentales. Eric Rice, por ejemplo, reflexionando respecto a sus experiencias pasadas, dijo que podríamos haber llevado a cabo el experimento ofreciendo a los consumidores la oportunidad de probar algo y midiendo entonces un comportamiento, en lugar de haber desarrollado todo un producto muy costoso, terminado, lanzarlo al mercado y resulta que a nadie le interesa. Entonces, con eso estaremos terminando esta primera parte. Eh, Cerramos con esta frase: el Lean Startup, el aprendizaje validado se respalda por datos empíricos que se obtiene de los consumidores reales. ¿Qué son estos datos empíricos? Pues números respecto al número de clientes, respecto al flujo de ingresos, respecto a interacciones en redes sociales, respecto a números de descargas, etcétera. Esas son métricas, esos son ejemplos de métricas. ¿Y qué son datos empíricos? Son datos duros. Y esos datos duros son necesarios porque es lo que nos permite entender si realmente estamos teniendo éxito o no. Muy bien, entonces para la siguiente parte vamos a analizar todo este ciclo empírico, analítico, que es a lo que digamos, que se basa en el método científico. Entonces tenemos 3 minutos antes de terminar. Si hay alguna pregunta, algún comentario, pueden hacerlo en este momento. Traten por favor que sea muy breve. Adelante. Pueden alzar, Hola. creo que alguno de ustedes había alzado la mano, no lo había atendido en ese momento. Si tienen alguna pregunta, pueden alzar la Sí, mano yo, y yo, los yo estaré había alzado la atendiendo. mano, profe. Yo había alzado la mano, Perfecto, profe. David, adelante, brevemente, tu pregunta o comentario. Co- Era con respecto al crowdfunding, ¿no? Hay ciertas personas que cuando te proveen el capital, en vez de pedir como la remuneración de lo que tú ganaste, a veces piden más el reconocimiento de que tú le aportaste el capital a que el propio dinero, pues por así decirlo. Entonces yo le quería preguntar con respecto a ese punto que estoy sacando, ¿qué tan factible puede llegar a ser eso? ¿Qué tan factible puede ser que te ofrezcan, digamos, donaciones a cambio simplemente de reconocimiento? Esa es la Exactamente, pregunta. sí, La respuesta más sincera que puedo darte, David, es no lo sé. Depende del producto, depende de qué tan atractiva sea la propuesta y cuánto entusiasmo pueda generar. Pero ese es el tipo de experimentos que tienen que hacer los emprendedores. Realmente no hay una respuesta clara de la factibilidad hasta que se realice el experimento. Tú puedes partir de la idea de que tal vez el producto o servicio que estás desarrollando resulta tan innovador y tan atractivo que puede generar una gran cantidad de buena fe por parte de los potenciales consumidores, y estos estén dispuestos inclusive a darte dinero solo a cambio de reconocimiento. Pero usualmente en el crowdfunding lo más común a la hora del desarrollo de proyectos empresariales, de Lean Startup, es que están pidiendo algo a cambio, están pidiendo un producto, están pidiendo un token redimible puede ser por un servicio, por un producto, descargas, etcétera. Eso suele ser la forma más común en la cual estas plataformas de crowdfunding funcionan. Básicamente lo que sucede es que lo que te están dando dinero en los crowdfunding, lo que están haciendo, están pagando por adelantado la descarga o el servicio del producto. Entonces están dándote dinero para que lo desarrolles y luego ellos puedan redimir, digamos, el dinero que ellos ofrecieron a través del producto. Muy bien, realmente ya tenemos menos de un minuto, así que con esto estaríamos cerrando esta primera parte. Vamos a pasar unos 15 minutos de receso y luego continuaremos con la segunda parte. ¿Vale? sí, profe. Perfecto, muy bien. Entonces con esto termina nuestra primera parte.